hablándonos de la situación que hay en Perú y específicamente pidiéndonos que hablásemos de ella. Y esta semana pues nos viene genial, Alba, que tú hayas querido precisamente destacar en tu sección, en el dramita de la semana, aunque parezca que sea como ligero, realmente es un drama lo que está sucediendo allí. Y bueno, pues eso, Alba, tú querías hablarnos de la situación que ya se lleva arrastrando desde hace bastantes semanas en este país de América Latina. Sí, al final es una situación muy complicada y nadie sabe cuánto más va a durar y hacia dónde va a girar. Sí que es verdad que quería remarcar que aunque el estallido lleva ya un mes y medio, las protestas hasta entonces solo habían sido en algunas de las regiones del interior. Y como Perú al final es un país súper centralista, parece que lo que no sucede en la capital, en Lima, no ocurre. Por eso es tan importante que estas personas se hayan desplazado en los últimos días a la capital, porque eso hace pues al final que el gobierno lo vea como un asunto pues más cercano y que afecta de verdad a la población. Pero lo importante, ¿cómo ha llegado Perú hasta aquí? Pues como decía, al final Perú vive en una crisis, digamos, constante y es muy difícil identificar un origen, pero sí podemos decir que la última etapa o la última fase de esta crisis empezó el 7 de diciembre del año pasado, que lo recordaréis, cuando Pedro Castillo se enfrentó a su tercera moción de censura. La cosa es que horas antes de que esto ocurriera lanzó un mensaje a la nación en el que anunciaba que disolvía el Congreso y que decretaba un gobierno de excepción. Esto sorprendió mucho a los analistas porque Castillo ya había superado otras dos mociones de censura y todo apuntaba a que también podía superar esta. Y esto determinó ese autogolpe fallido de Castillo, que ya sabemos que acabó con él completamente aislado, abandonado por los suyos, por sus apoyos, y detenido en una dependencia policial, y Dina Boluarte, que era la vicepresidenta en aquel momento, asumió el poder. Bueno, luego voy con lo que estáis comentando en el chat, que están competiciones de jaca incluida porque ha habido donación. Ay, Luego es que vamos no a hemos eso. hecho. No, ya, claro, pero es que esto fue idea vuestra. Me parece que fue Noelia la primera donación que dijo, no, es que hay que hacer una jaca. Claro, ahora la están esperando. Claro, Claro, ahora qué. pues hay Ahora que qué. hacerla. Hay que hacerla, hay que hacerla. Espera. No, es que estás en pequeño. Espera, así. A ver. Bueno, esto es una tontería, no es una jaca, pero bueno, si vale hacer una tontería, Dime. si es suficiente con hacer una tontería, pues oye, allá que estamos, ¿eh? Bueno, más allá de pensar alguna otra jaca, yo creo que es como que estamos dejando el hype para decir, ahora ya tenemos una ensayada y entonces ya está la excusa para otra donación, ¿veis? Y es que está todo pensado. Igual que hilamos entre temas, está todo pensado. Bueno, oye, Todo. vamos a seguir recordando la cuestión bueno, lo que tú estabas diciendo, ese autogolpe en Perú. Y recuérdanos, aunque no sea de las últimas horas, pero recuérdanos en esta historia que nos estás contando, ese autogolpe, como se denominó lo que hizo Castillo, con ese anuncio, con ese discurso, ¿qué pretendía con ese discurso? Es decir, ¿por qué hizo ese anuncio? Sí, pues siempre se ha dicho, seguro que lo habéis escuchado, que Castillo no ha podido ejercer realmente como presidente. Y los expertos consideran que es así por dos aspectos, por dos motivos. Primero, porque desde el principio no supo rodearse de las personas adecuadas, empezó su mandato rodeándose de personas afines a la izquierda y luego acabó con ultraderechistas tomando decisiones pues, que no se entendieron muy bien. Pero además el Congreso peruano impidió que Castillo pudiese desarrollar su mandato pues, de forma libre, por así decirlo. Y esto no es algo que le haya pasado solo a él, sino que ha pasado en muchísimos gobiernos, perdón, y es que no debemos olvidar que Perú ha tenido 6 presidentes en 5 o 6 años. O sea, la crisis es bastante grande. Esto es porque hay una crisis política muy fuerte en el Congreso del país. Los expertos dicen que es porque no hay una base política entre los diputados, que no hay militancia y que simplemente son personas que se van sumando cuando hay una cita electoral, pero que no tienen ninguna base política que pueda pues enmendar o no sé, o arreglar esa situación política del país tan grave. Sí, porque al final, como tú dices, lo que estamos señalando y lo que estamos subrayando es que esto
a los medios internacionales nos llega cuando sucede lo del autogolpe, pero esto es algo endémico en el sistema político de Perú, lleva tiempo sucediendo. Ese autogolpe, ese discurso es la chispa que lo enciende todo. Desde ese momento lo que vemos es manifestaciones y más manifestaciones en diferentes ciudades en Perú. ¿Qué piden exactamente, Alba, los manifestantes? ¿Qué llevan pidiendo desde hace semanas los manifestantes? Pues piden que la vicepresidenta renuncie a la presidencia, que haya elecciones anticipadas y que se investiguen ahora las muertes que está habiendo durante las protestas. Pero mientras tanto, los bloqueos en las carreteras siguen, algunas ciudades están militarizadas y es cierto que la ciudadanía de Perú pues ya estaba muy cansada de esta situación de crisis en Perú. Entonces, pues empezaron a salir un poco, o sea, poco a poco en las ciudades para exigir unas nuevas elecciones y en las regiones pues que no son el centro de Perú, la caída de Castillo pues supuso al final una esperanza, o sea, una falta de esperanza para ellos, porque no olvidemos que él viene de ahí, de esas regiones del exterior. Entonces fue su voto el que le llevó a la presidencia. Entonces, cuando Castillo sale del poder, pues estas personas salen a protestar para que se convoquen elecciones. Al final, la protesta inicial es contra él, que se vayan todos, que no quede nadie del Congreso, que no quede nadie del Senado, que haya nuevas elecciones. Con la detención de Castillo, como decía, Dina Boluarte se convirtió en la primera mujer presidenta de Perú y ella llega con la idea de mantener su mandato hasta 2026, que es cuando debería acabar. Pero cuando llega al poder se da cuenta de que esto es imposible porque la gente, la ciudadanía, está pidiendo pues su renuncia. Ella en su momento dijo que iba a pedir al Congreso que se celebraran las elecciones cuanto antes, pero se están hablando de unos plazos larguísimos y solo se ponen de acuerdo para hacer unas elecciones en abril de 2024. Pero hay que tener en cuenta que el cambio de gobierno también lleva un tiempo hasta que se toma posesión. O sea que al final serían como 2 años más. Y claro, esto no calma las aguas porque las personas que se están manifestando, pues obviamente creen que es muchísimo tiempo, que eso no son unas elecciones anticipadas. Entonces, pues bueno, la sensación que se da, yo creo, es un poco de que nadie quiere marcharse del Congreso, ¿no? Nadie quiere salir, quieren permanecer en el poder. Al final esto es lo que comentan o lo que piden los manifestantes. Solo nos queda casi la otra versión, es decir, ¿qué está diciendo la versión oficial, el gobierno con todo esto? Sí, pues no ha asumido ninguna responsabilidad de las muertes que se han producido. Sí que es verdad que ha llamado en numerosas ocasiones a la calma, al diálogo, para llegar a una tregua, para que los pueblos se sientan escuchados. Y es cierto que la protesta social al final siempre ha estado como muy mal vista por el gobierno de Perú. Entonces, esa sensación de que todo el mundo que protesta es un criminal es algo pues muy habitual en el país. La ONU ha pedido en estos días que se investiguen las muertes y el gobierno ha dicho que lo van a hacer, pero ha defendido que las Fuerzas Armadas se defiendan de estos vándalos y eso es lo que sabemos de momento. Sí, la fuerza de seguridad bueno, lo hemos destacado, lo estabas destacando, ¿no? Que han dejado ya bastantes muertos, que es justo también esto lo que nos comentaban pues estos seguidores que nos pedían que hablásemos de este tema. No sé, Noelia, ¿qué quieres comentar? Sí, también yo creo que el foco del problema y por lo que es tan difícil también ponerle solución y que en el medio plazo realmente se llega a estabilizar la política peruana es que no solo están demandando las elecciones, como señalaba Alba, sino que además estas regiones y esta población demanda una nueva constitución. Perú ha entrado igual que ha entrado en una dinámica de renovación constante de primeros ministros, ha entrado en la dinámica de renovación constante de la Constitución, que yo creo que es algo bastante peligroso en los países porque al final, si aquí ya estamos preocupados por cuando se aprueba algo que el Partido Popular diga lo voy a echar para atrás, si eso es al nivel de una Constitución, realmente deja al país una y otra vez en un vacío, no hay ningún
horizonte ni proyecto común, y creo que aquí radica principalmente el problema. Aparte, en Perú hay un gran problema de representación. El gobierno de Pedro Castillo fue elegido por una minimísima parte de los ciudadanos, no solo por la poca proporción de votantes, ¿no?, respecto al total de ciudadanos, sino porque realmente es un gobierno centralizado en un país en el que no tiene ningún sentido que lo sea por las grandes distancias. Esta población que está protestando es que no se siente nada representada por el gobierno que hay en Lima, y yo realmente veo muy complicado encontrar una solución, porque creo que Dina Boluarte y la policía y las Fuerzas Armadas, obviamente su respuesta está siendo demasiado fuerte en cuanto, como señalaba Alba, han muerto muchos manifestantes, y no acabo de ver que vayan a conseguir en el corto plazo llevar a cabo como una reeducación política o el ir todos hacia un mismo horizonte, ¿no? Creo que hay posiciones muy diferentes, y el problema que hemos contemplado muchas veces también en este programa, de que no están nada consolidados los partidos en Perú, sino que se forman en torno a una persona, y en cuanto esa persona se va, se forma de nuevo, y no sé, creo que es un sistema tan inestable que realmente esa democracia está un poco en el aire. Además, lo más irónico de todo es que para reformar el sistema tienen que votarlo, o sea, tendría que votarlo el actual Congreso, un Congreso formado por las personas que están componiéndose ese sistema. Y además, bueno, lo que decíais, ¿no? También que como la versión oficial es convocar unas elecciones, tú lo decías, Alba, que si empezamos a sumar tramos llegamos a los 2 años, pues dices, claro, la población está pensando que eso es demasiado, pero es que también es lo que comenta Noelia. Aunque te las convoquen mañana, el sistema político es el que es, y la tradición o la cultura política del país es la que es. Pero bueno, la situación es compleja. Es compleja, y yo creo que sobre todo nos hemos dado cuenta también esta semana al ver precisamente esos comentarios, esa denuncia que hacían, pues eso, en nuestro canal y obviamente en todos los medios que estamos viendo en los últimos tiempos.